Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Estamos hoy reanudando la sesión de trabajo que empezamos el domingo anterior, que ha sido muy agradable e instructiva, con el licenciado Jonathan Mencos, director ejecutivo de ICEFI. Como se recordarán, hicimos un preámbulo sobre aspectos claves del presupuesto, cómo debe de ser un instrumento que responda a las necesidades del país, que esté dentro de un plan de nación que verdaderamente articule no para hoy ni para mañana, sino que para 20, 25 años adelante, que es donde tenemos que ver. Y luego, pues, sobre algunas de las debilidades que tiene, sobre algunos de los problemas que enfrenta y sobre algunas de las cosas que deben de cambiarse. Por ejemplo, la participación suya como ciudadano, que debe estar muy atento, tener una visión clara de qué y cómo se van a gastar los recursos. Recuérdense que el Estado no produce un centavo. Cualquier cosa que se gaste, bien o mal, tristemente si se hace mal, está saliendo del bolsillo suyo directamente, que lo paga en cualquiera de las formas. Incluso la deuda que se contrata por fuera, quien lo va a pagar, tal vez ni usted, van a ser sus hijos, porque es deudas que ya están llegando a muchas generaciones de guatemaltecos, y en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Así que vamos a darle la bienvenida de nuevo, licenciado, bienvenido a Acción Positiva nuevamente. Pues, muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de seguir conversando sobre este tema tan importante. Exactamente, yo mencionaba el hecho de que desafortunadamente ahorita ya los hijos de nuestros hijos van a tener que pagar una deuda ya creada, ya existente y amenazando con que venga más, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la proyección de ingresos que está planificada para el presupuesto del 2014? Sobre todo tomando en cuenta lo que dijimos que el anterior fue sobredimensionado. ¿Cómo ve el actual? Sí, bueno, en el proyecto de presupuesto para 2014 sí hay una mayor idea de no ser tan optimistas, ¿verdad? De ser un poco más realistas en cuanto a las estimaciones. Hay alrededor de más o menos 1.500 millones que sí tienen que ver con las mejoras en la fiscalización y que probablemente ese sea el mayor reto en el próximo año. Pero en general las proyecciones de recaudación son más realistas y dependerán en buena medida su cumplimiento de qué tan robusta sea la administración tributaria, porque creo que ahí está radicando el talón de Aquiles en este momento de la recaudación en general y muy puntualmente de la necesidad de fortalecer las aduanas, todo lo que tiene que ver con la intendencia de aduanas de la administración tributaria, reconociendo que por las aduanas debería de pasar alrededor de la tercera parte de los ingresos tributarios que llegan a las arcas del Estado. Ahora, por ejemplo, las aduanas es un tema crónicamente mal, ¿verdad, licenciado? Porque, por ejemplo, han habido cambios en aduanas, se han cambiado intendentes de aduanas, tenemos nuevos funcionarios, nuevas autoridades que ya responden a este gobierno directamente, ¿no? Entonces, es tan fácil cambiar, pero es de veras tan fácil cambiar funcionarios. Pero, ¿usted cree que tengan la capacidad real de ese fortalecimiento, que llegue pronto, que sea rápido, que sea objetivo y despolitizado, licenciado? Bueno, el pacto fiscal tenía unos lineamientos muy claros en materia de mejora de la administración tributaria que bien sería necesario que tanto el superintendente como sus intendentes de administración tributaria los relean para que sepan que no se trata de inventar algo sumamente novedoso, se trata de seguir un plan de acción que está definido en el pacto y que ellos deberían de modernizar y de traer a la práctica actual, ¿verdad? Al día de hoy. Si esto no se hace, no van a haber posibilidades de fortalecimiento. Por el contrario, los esfuerzos o el ejercicio que falta por hacer, que tiene que ver con un mayor control y cuidado de quienes están llegando a administrar las aduanas y que hoy por hoy no lo sabemos con certeza si son las personas idóneas, pero también hay que tener un plan de fiscalización que sea sumamente concreto en el ámbito aduanero. Mejoras en los controles también hay que hacer y por supuesto necesitamos una administración tributaria que sea ejemplar en cuanto a decir lo que se esté haciendo mal va a ser castigado y lo que se haga bien pues hay que mejorar incluso los procesos para que el buen contribuyente no tenga que hacer grandes colas en la administración tributaria para resolver algún problema que pueda tener. Pero el mal contribuyente, el delincuente tributario, debería de tener una respuesta contundente de la administración tributaria, una respuesta que hoy por hoy no la está teniendo.
Bueno, y desafortunadamente muchas veces es internamente donde están los que más están causando problemas, porque se habla mucho de las mafias que están adentro de las aduanas, dentro de SAT, pero esto no es un discurso nuevo, pues, porque siempre lo estamos escuchando, ¿verdad? Yo creo que obviamente el guatemalteco también, el empresario que trata de hacer las cosas bien, que como usted dice, paga sus impuestos como debe ser, también lo desanima a ver y saber lo que todo el mundo sabe, pero que nadie se atreve a decir, que hay mafias que están pasando esto, hay empresarios, malos empresarios que lo están haciendo. Pero pareciera que cambia gobierno y vuelve a estar la misma mafia trabajando. ¿Cómo podemos hacer para cambiar esto, licenciado? Sí. Por otro lado, digamos, hay cosas que se señalan mucho como que hay contrabandos importantes, ¿verdad? Una parte que ocurre ahí en las aduanas, y hay contrabandos como los que se señalan tanto en la prensa que pasan por el río Suchate. De México están pasando las balsas cargadas de huevos, de llantas, de absolutamente todo. Pero lo triste es que usted se para en el puente ahí en el Suchate, y los está viendo pasar enfrente de las autoridades, enfrente de la SAT, enfrente de la aduana, y nadie hace absolutamente nada. Se habla mucho del contrabando de la gasolina, del diésel, etcétera, pero si uno va a Huehuetenango, antes, miraba ahí los galones a lo largo de la carretera. Y le dije antes, ¿va, licenciado? Porque ahorita en Quetzaltenango usted ya lo mira, pero no están ocultos, no están escondiéndose, están exactamente sobre la carretera anunciando su producto. Esto ha hecho que gasolineras cierren. Tenemos ahí gasolineras a uso, incluso que han puesto, no puedo competir, me salgo del negocio. Ahora, la impunidad, si usted lo mira, si lo miro yo, si lo miran ustedes, ¿por qué el gobierno no lo mira y toma una acción real y fuerte contra ese contrabando tan obvio? Sí, bueno, yo creo que al final refleja una debilidad institucional generalizada, ¿verdad? Porque no solo es el tema de las gasolinas, hay otra serie de productos que se hacen a través de contrabando y que sacan porque se convierten en competencia desleal frente al empresario que quiere hacer bien las cosas. En otros países la respuesta ha sido, volviendo a los temas contundentes, ha sido llegar a los lugares con la administración tributaria, el Ministerio Público, la policía y cuando ha sido necesario el ejército, y acabar de tajo con estos problemas. Aquí por el contrario, yo creo que en 2 o 3 años vamos a tener en la Avenida Reforma la venta de esas gasolinas por galón, ¿verdad? Sin dar factura y probablemente traídas de México a la luz y ante la vista de las autoridades si no hacen algo al respecto. Y esa debilidad institucional también genera una baja moral tributaria, porque entonces el contribuyente correcto, el contribuyente que hace bien las cosas, a ese sí es al que van a fiscalizar, porque el contribuyente o el contrabandista no existe como contribuyente, ¿verdad? La respuesta del Estado ante el contrabando es dejar que sigan operando, y ante el contribuyente que sí paga y que está registrado es llegar a fiscalizar. De hecho, la amnistía fiscal que otorgó este gobierno y que termina en el mes de noviembre o diciembre de este año, hace que quien no haya pagado sus impuestos tiene un descuento en el pago del impuesto, mientras que el que lo pagó correctamente tuvo que pagar el 100% del impuesto. El que lo pagó tarde puede pagar el 90% del impuesto o el 95%. Ese es un mensaje totalmente contrario a lo que uno esperaría de un gobierno que intenta construir una mejor moral tributaria. La moral tributaria es tener claros la cancha, tener claras las reglas del juego y saber por qué cosas nos van a premiar como contribuyentes y por qué cosas nos van a castigar. Hoy por hoy la moral tributaria es muy baja y nadie sabe si el próximo año va a haber otra amnistía y probablemente habrá un contribuyente que haga cuentas y diga mejor les pago el próximo año, porque de todos modos no tienen ninguna capacidad de venirme a exigir el pago hoy, porque parece que esto tiene que ver con la buena voluntad del contribuyente y no con la obligación. Y es un mensaje completamente nocivo para cualquier gobierno, pero más importante, para el Estado, porque el gobierno termina en el 2016. Y se va y se le queda después de bien el diluvio. Ahora, por ejemplo, eso se aplica también al hecho del impuesto de circulación, que una buena cantidad de guatemaltecos pues pagamos el impuesto en su momento, y al rato, al día siguiente, sale de que le bajan el 50%, y le dicen se le va a acreditar el año entrante, pero sabemos que con la burocracia y con todo, a saber qué va a pasar. Pero eso desestimula
como usted dice, a que se pague correctamente y cuando debe de ser. Totalmente. Entonces yo creo que ahí tiene que haber esa claridad de las cosas que hay que ir arreglando. Ahora, volviendo al presupuesto, pues vemos que es un presupuesto muy alto, que obviamente las metas están más adecuadas, pero todavía un poco altas. Ahora, aquí surge el tema también de que al lado del presupuesto ha ido subiendo la deuda pública. Y resulta que ahorita en Guatemala nuestra deuda pública ya anda por el 25% del PIB, lo cual ya está en los límites extremos para nosotros. ¿Qué hacer con esta deuda pública, licenciado? Bueno, en primer lugar hay que, sin intentar satanizar el endeudamiento público, si fuera bien utilizado para construcción de bienes públicos que van a servir en diferentes generaciones, pues no habría mucho problema, porque casi que se paga solo. Podríamos hablar del ejemplo de Panamá o Costa Rica, muy cercanos a la región, en donde las mejoras en la infraestructura económica y social han sido a través de endeudamiento. Pero hoy por hoy estas economías crecen más o menos el 50%, entre el 50% y el 120% más rápido de lo que crece Guatemala. Entonces, la utilización de deuda pública de manera estratégica puede tener grandes resultados. La utilización de deuda pública para salir del día a día tiene resultados nocivos, porque la tarjeta de crédito tiene un límite. Ese límite en Guatemala es 26% más o menos, 26-27% del PIB, y lo que va a tocar es pagar, además, con tasas de interés muy altas, porque tenemos una composición del endeudamiento que hace que la tasa de interés sea más alta que si lo hiciéramos a través de préstamos con instituciones que pueden ofrecer tasas de interés menor. El endeudamiento a través de bonos del Tesoro es un endeudamiento sumamente caro, que si se hace en el mercado nacional, tiene como consecuencia el incremento de las tasas de interés. Entonces, el ciudadano que tiene que pagar, no sé, su carro o su casa, va a observar cómo, ante la mayor utilización de endeudamiento público, un incremento en la tasa de interés de lo que tiene que pagar cada fin de mes. Y por el otro lado, sabemos muy bien que los recursos que salen del mercado financiero para el Estado son recursos que no se van a poder utilizar en el ámbito privado para mejorar producción o para aumentar empresas que pueden generar empleos y capacidad productiva para el país. Así es que tiene muchísimas aristas. Y quizá en este momento el reto más importante sea nuevamente transparentar para qué es el endeudamiento público y por qué en el presupuesto 2014 se está utilizando más del 80% del endeudamiento, o se está contratando más del 80% del endeudamiento con bonos del Tesoro a tasas que son leoninas y que va a haber que pagar, sacrificando al final de cuentas recursos que pudieran utilizarse para mejorar la seguridad, la salud o la educación. Ahora, por ejemplo, en el presupuesto de este 2014 aún hay baja en muchos de los renglones dedicados a la seguridad, cuando es uno de los problemas más importantes, pues, ¿no? Creo que solamente algunos rubros de ahí aumentan, pero en general el incremento en el Ministerio de Gobernación, en Seguridad y Justicia, o es muy poquito o no representa el problema. En el área de salud pública prácticamente el presupuesto es exactamente el mismo, y en el área de educación incrementa, pero va todo dedicado al pago de salarios. O sea que para fin práctico quedamos exactamente igual. Sí, así es. De hecho, el Ministerio de Gobernación tiene una disminución en su presupuesto para el año 2014, aun cuando se están pretendiendo graduar policías, pero que desafortunadamente no tienen fuente de financiamiento para que sigan estando ahí, ¿verdad? Eso es un grave problema. En el caso de educación, el Ministerio de Educación si fuera una empresa, sería la empresa más grande de Centroamérica, claro, con más de 150,000 personas trabajando en ella y con grandes retos, porque no solo se trata de mejorar o de dignificar al magisterio, que estaría completamente bien, pero lo único es que no podemos dejar de lado que también hay que invertir en aumentar la cobertura de la educación básica y diversificada. Guatemala tiene 1 millón de adolescentes afuera del sistema escolar y tiene una cobertura apenas del 30% de la educación básica y del 22% de la educación diversificada. Así es que si queremos construir una Guatemala más competitiva, más gobernable democráticamente, ese 1 millón de adolescentes tendrían que estar en los institutos preparándose para esa Guatemala distinta. En el caso de nutrición,
todo el pacto hambre cero, que sabemos muy bien que es el caballito de los anuncios mediáticos, también tiene graves problemas de financiamiento y de posibilidades de ejecución óptima, ¿verdad? Además de que sabemos muy bien que una buena cantidad de los programas vinculados a este pacto tienen más un toque político, por decirlo de alguna manera, que una relación efectiva con la disminución de la desnutrición en el país. Ahora, cuando hablamos nosotros de que cada septiembre, octubre, empieza la discusión política del presupuesto, ¿verdad? Puede existir, por ejemplo, un plan de nación es un plan que tiene que ser de 5 o 10 años por lo menos, ¿verdad? Sí. Pueden existir presupuestos quinquenales o presupuestos multianuales que no sean ni siquiera dependientes de los cambios políticos, sino que respondan a un plan de nación. Porque en este momento, ahí sí que le interesa más a alguien gastar en publicidad del gobierno para que lo miren y lo oigan, que gastar en útiles para los niños. Sí. ¿Puede esto plantearse como una solicitud ciudadana de decir, miren señores, hagan un presupuesto muy técnico que responda a las necesidades del país? Bueno, tendríamos que reformar algunas leyes, ¿verdad? La ley orgánica del presupuesto y quizá la propia Constitución de la República, pero hay ejemplos muy sanos de países en donde se hacen presupuestos para 5 años. Uruguay es uno de esos ejemplos. Guatemala tiene esfuerzos en presupuestos multianuales, pero que en realidad al presentar el año 2014 se presenta 2015 y 2016, pero solo son una mera referencia, no son un norte a seguir. Tiene que ver con lo que discutíamos en el programa anterior sobre ese divorcio entre la planificación y la presupuestación, que al final, mientras la planificación va dictando qué falta por hacer, el presupuesto en realidad lo que nos está diciendo es lo que se puede hacer hoy. Y no hay ningún esfuerzo político, porque al final el presupuesto es un instrumento político, pero no tiene el esfuerzo de llegar a consensos que permitan cambiar la realidad de ese presupuesto tan magro y tan débil hoy. Si realmente tuviéramos un plan de nación, ese plan de nación tiene que reflejarse en presupuestos que tengan un consenso político y que todos sepamos que aunque cambie el gobierno, las inversiones por la nutrición son inversiones de Estado, no son inversiones para que quede bien el presidente actual, son inversiones para salir de esta dinámica nociva en la que vive Guatemala, en donde podemos soñar con una Guatemala distinta, pero si no erradicamos la ignorancia, la enfermedad y la desnutrición, estamos destinados a ser la misma Guatemala que hemos sido hoy. Bueno, por ejemplo, todos estos programas asistenciales con las diferentes bolsas de un color o del otro, realmente deberían de ser soluciones temporales ante crisis, ¿no? Claro. Pero los miles de millones que se han asignado a estos, no de este gobierno solamente, sino que en todos los anteriores, si se hubieran dedicado a inversiones productivas que generaran un ingreso digno, un trabajo digno, yo creo que sería diferente. Porque mientras sigamos entregando la bolsa y ese sea el único camino, pues nuestra gente va a seguir en una gran pobreza, en una gran dependencia y no va a tener la dignidad de lo que produce el trabajo en sí, sino que van a estar siempre con su mano extendida pidiendo, ¿verdad? Sí, así es. Licenciado. En este proyecto de presupuesto de 2014, aunque uno puede encontrar algunos esfuerzos por mejorar y vincular resultados con recursos, seguimos teniendo graves problemas para evaluar la política pública. Y uno de los ejemplos más concretos es el programa de fertilizantes. Se destinan alrededor de 700 millones de quetzales a los fertilizantes y un estudio elaborado por una universidad privada en el país da como resultado que una buena cantidad de esos recursos están prácticamente desperdiciados porque no generan ni aumento de productividad en el beneficiario, ni tampoco la posibilidad de que el beneficiario se vaya independizando de esa necesidad de acercarse a través de este programa. Son 700 millones que bien pudimos utilizarlos en otra cosa, o por lo menos para mejorar algo que dice el estudio. El fertilizante no es efectivo porque no hay un extensionista que explique cómo utilizarlo. Y tiene que ver con la efectividad de las políticas públicas. No las estamos haciendo para el desarrollo, las estamos haciendo para, no sé, para que se vean bonitas, para efectos políticos, pero no las estamos utilizando de la mejor manera posible. El presupuesto del 2014 no tiene tampoco nada que ofrecer en términos de evaluación de las políticas públicas
Y entonces, pues, seguiremos penando o pecando de ejecutar lo poco que hay de una manera no muy eficiente. Y volviendo a nuestro cáncer de la corrupción, ¿verdad? Todas estas compras de fertilizantes, de útiles escolares, de textos, plagadas de señalamientos de corrupción, ¿verdad? Es una cosa terrible, decepcionante, porque pareciera que no hay gestión que el gobierno inicie que no esté señalada con que puede haber corrupción por algún punto. Pero caminando en esto, de todas maneras, vamos a llegar a final del año, ¿verdad, licenciado? No sé cómo vamos a lograr llegar, pero ¿cómo ve usted la situación financiera del Estado al final del 2013 y qué le espera al año entrante, digamos? Porque aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Que el Congreso apruebe o que no apruebe el presupuesto. ¿Cómo vemos estas dos situaciones? Bueno, con respecto al cierre de 2013, nosotros reconocemos que hay esa sobreestimación de los ingresos tributarios va a ser más o menos de 2.500 millones de quetzales con respecto a lo que se había propuesto. Y eso tiene entonces una merma sobre las posibilidades de ejecución. Si a esto agregamos los 3.500 millones de quetzales en préstamos que, aunque el Congreso aprobó el presupuesto, no aprobó las fuentes de financiamiento, tenemos al final políticas públicas que van a quedar en trapos de cucaracha. Básicamente no se va a poder hacer la ejecución, ni mucho menos cumplir las metas, aunque esas no son tan ambiciosas esas no las plantean tan ambiciosas como los ingresos. Y vamos a terminar el año con algunos grados de ingobernabilidad. Ya lo veíamos en estos últimos días con el magisterio en las calles exigiendo que hayan algunos recursos, los propios salubristas también diciendo que hay una emergencia en el sistema de salud, que no hay recursos para poder compensar. Y a estas manifestaciones se agregan también los contratistas de obra pública del Estado, que tampoco tienen cómo pagar. Esto ha hecho que el Estado no solo disminuya las posibilidades de ejecución, sino que también se tenga que endeudar nuevamente de manera cara a través de letras del Tesoro para ir saliendo de lo más urgente. El 2014, por lo tanto, se ve como un año complejo en materia de política fiscal, aun cuando hubo una reforma tributaria, la ley de actualización tributaria, que habría que decir que fue exitosa. El impuesto sobre la renta ha incrementado su recaudación en cerca del 28%. 33% ha incrementado el impuesto sobre la renta que se cobra a las empresas. Y los empresarios que están pagando más deberían de exigir, por cierto, más transparencia y más efectividad en la política pública. Pero esto no va a seguir por siempre. El próximo año los recursos otra vez no van a dar la talla frente a las necesidades de gasto. Y ojalá que podamos tener algún esfuerzo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para que por lo menos se aprueben las leyes de transparencia y las leyes que comiencen a darle legitimidad a la política fiscal frente al ciudadano. Anticipamos nosotros que vamos a tener a los salubristas en las calles antes de junio, que junio es el mes en el que suele darse el final de las posibilidades de ejecutar gasto público en este subsistema de salud. Y también hay enormes desafíos en materia de cobertura educativa y de calidad que no se van a poder cumplir el próximo año. Lo que más bien reiteramos, y contrario a lo que dice la propaganda oficial, no importa si fueron promesas o compromisos asumidos, lo cierto es que no se van a poder concretar con este presupuesto. Por ejemplo, el caso de la deuda de comunicaciones y obras públicas, ¿no? Una parte importante del señalamiento es de que no se ha logrado comprobar que todas estas deudas sean legítimas, que todas tengan su certificado de disponibilidad presupuestaria y decir que sean correctas. Y sin embargo, pues sigue la insistencia de que se pague. Pero ¿no es eso también un mal ejemplo realmente? Es decir, ir totalmente contra lo que debe ser. Sí. No, ¿por qué vamos a pagar a lo que no fue legítimamente asignado? Yo entiendo la necesidad de los señores contratistas, de las gentes que hicieron los trabajos, pero también ellos tienen que haberlo hecho cumpliendo con todo lo que la ley establece. Y lo peor del caso es que hoy por hoy se están mezclando los contratos que fueron adquiridos de manera ilegítima y sobre los que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, con contratos de personas que sí siguieron las reglas legales del juego y que de todos modos no hay recursos para pagarles, ¿verdad? Porque hay personas que están brindando, empresas que están dando mantenimiento y que firmaron un contrato
con un certificado de disponibilidad presupuestaria, pero que resulta que el ministerio no tiene hoy recursos para pagar. Y hay 3.500 millones de quetzales de un debate que ellos nos dicen que hay que pagar por una cuestión de honrar la deuda, cuando es honrar algo deshonroso, ¿no? Y que más bien estos 3.500 millones que se pretendían pagar con nuevos bonos, con nueva emisión de bonos, deben llevar un proceso legal previo y de auditoría y contraloría que el gobierno no nos ha entregado a los ciudadanos hasta el momento. Claro que, yo como decía, yo considero obviamente estas empresas contratistas que legítimamente hicieron el trabajo y no les han pagado, porque imagínense usted estar tantos años con esa carga financiera de no recibir su pago, eso me parece a mí que no es permitido. Pero sí, obviamente, los funcionarios que lo incurrieron en su momento y los que en este momento paguen algo que no está legítimamente respaldado, también asumen responsabilidades. Totalmente. Aquí el tiempo se va rapidísimo, licenciado, y le quiero contar de que en una forma muy simplista, una señora que mira el programa de San Marcos se enteró que íbamos a estar con usted, entonces me dice, mire, hágale la pregunta al licenciado ahí de cómo nosotros en el pueblo vemos las cosas más sencillas. Mire, si yo recibo 100 quetzales, ¿por qué me voy a gastar 120? ¿Qué le contestaría usted a la señora allá en San Marcos? Bueno, que sí, tiene razón la lógica en el momento inicial, ¿verdad? Ahora un Estado no solo piensa en el hoy, un Estado tiene que pensar en el mañana. Y por eso es que al final, no satanizando el endeudamiento, deberíamos de reconocer que puede ser útil si necesitamos construir 100 centros de salud, si necesitamos construir 200 escuelas, 40 institutos, y eso no lo vamos a poder hacer de un año a otro, ¿verdad? O en un solo año, va a requerir un poquito más de recursos. Pero tenemos que priorizar el gasto, bueno, ejecutarlo la solución bien. podría ser una de dos, que gastemos efectivamente lo que recaudamos y que por lo tanto Guatemala se convierta en el África de Centroamérica, o que elevemos los ingresos tributarios. Si estamos dispuestos a pagar un poco más y a que cada presupuesto quede a cero el endeudamiento, entonces vamos a tener que recaudar un poco más, ¿verdad? Yo creo que el guatemalteco estaría de acuerdo en pagar más, en elevar el nivel tributario, siempre que ampliáramos también una base para que todos contribuyamos. Exactamente. Y siempre que veamos los resultados, ¿verdad? Porque como hablábamos en el programa anterior, nosotros vemos funcionarios ricos y pueblo pobre, entonces yo creo que ahí estamos mal. Estamos llegando al final, licenciado. Yo quisiera pedirle a usted que me dejara, ¿cuál es el mensaje más importante que usted hoy le quiere dejar al guatemalteco? Bueno, muchas gracias. Me gustaría decir que un país distinto es posible, pero es posible con una política fiscal diferente, una política fiscal que sea transparente, que se base en metas, que se base en objetivos, que se base en las posibilidades y en nuestras ideales de construir una Guatemala distinta. Pero esa política fiscal requiere del concurso de todos los ciudadanos, no solo en el pago de los impuestos, que efectivamente nadie nos pregunta si los queremos pagar o no, sino también en la responsabilidad de estar cercanos a las políticas públicas. La persona de San Marcos, que vea la escuela que está cerca de San Marcos y que nos diga qué está pasando en esa escuela, a quién cubre, a quién está dejando afuera. Y al empresario también. Al final el país sí que requiere del concurso de los empresarios, pero empresarios responsables que sepan que hay un país distinto por construir y un país en donde tenemos que caber todos, los jóvenes, los adolescentes, los niños. Y finalmente el ciudadano común y corriente, que sepa que los bienes públicos son el único hilo conductor de una sociedad distinta. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues obviamente excelente el mensaje del licenciado, su presentación nos ha aportado un gran conocimiento. Y volvemos a caer al punto que en Acción Positiva señalamos constantemente. Es labor nuestra, suya, mía, todos los ciudadanos conscientes de Guatemala, el aportar, el estar en ello, el verdaderamente velar, cumplir las responsabilidades, pero exigir los derechos. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y a ustedes, gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.